Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Central Pop, que bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos puedan escuchar y nos puedan ver. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, ¿tú, Fer? Pues ahí recuperándome de una infección estomacal, pero ahí vamos. Ay, sí, todos nos tenemos que recuperar de varias cosas, pero ¿sabes qué es lo importante? Que nos recuperamos y que tenemos ganas de recuperarnos y que no nos tiramos así en el drama, en el piso, en la toalla, ¿no? De que, no, pues no, la vida de repente se pone difícil y hay que echarle todas las ganas. Pero aquí estamos de nueva cuenta grabando Central Pop y este episodio se nos ocurrió grabarlo porque hace algunos días se cumplieron 31 años de la muerte de Kurt Cobain, el líder vocalista de Nirvana. Y Kurt Cobain pertenece a este grupo de los 27, este club de los 27 que por alguna extraña razón fallecieron a esa edad como otros grandes talentosos músicos. Así es, querido Fer, y pues sí, este Club de los 27, hay muchos, ¿no? Pero muchas personalidades que han muerto a los 27, pero nos vamos a centrar en los músicos más importantes. Y este club lo inaugura Robert Johnson. Robert Johnson es, fue un norteamericano, afroamericano, que empezó en una banda, después ya se volvió solista, era multiinstrumentalista y decían que tenía un pacto con el diablo, ¿no? Porque de repente empezó a tener como muchísimo éxito y la esposa se muere a dar a luz, ¿no? Como con muchas circunstancias muy extrañas y raras. Y hace una canción que se llama Crossroads, entre muchas otras. Y resulta que cuando es encontrado su cuerpo sin vida en 1938, estaba ese cuerpo justo en la intersección de donde se había inspirado su canción. Entonces todo el mundo, imagínate, 1938, lo que empezaban a pensar y fue como de los primeros en intentar moverle un poquito al jazz y al blues. Bueno, las causas de su muerte, como en todas las otras, también hay teorías de conspiración, ¿no? Y dicen que tenía sífilis, ¿no? Porque era medio mujeriego y medio parrandero y medio jugador. Sí, y no es como en esta época en donde la sífilis es tratable, ¿me entiendes? A lo mejor en aquellos... Exacto, la gente sí se moría de sífilis, ¿no? Sí, 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 si no te lo Y, detectaba a y, tiempo. y también dicen que probablemente, pues un marido celoso, ¿no? De una mujer con la que se involucró, que lo pudo haber matado, ¿no? También hay la teoría del asesinato, que me parece, ¿no? O sea, como te vas y te mueres en ese lugar, ¿no? Y no, O van y te ponen ahí. seguro fue como una señal, como estás diciendo tú, de haber alguien en contra de su música o alguien en contra de alguna acción que haya tenido, lo mataron y fueron a dejar ahí su cuerpo como una especie de símbolo. Exacto, exacto, justo ahí donde, ¿no? Es donde dice la canción, Que pero se inspiró exactamente. exacto, pero lo tomaron así como una señal del demonio. Oye, pero sí, es impresionante ver cómo en un periodo después de este señor Johnson, después en un periodo como de 2 años, los más grandes músicos del rock and roll fallecen, ¿no? Entre, Exacto. entre 1969 y 1971, o sea, en un periodo de 2 años, grandes intérpretes de bandas o solistas mueren por circunstancias relacionadas con el abuso de sustancias o también por causas desconocidas. Así es, yo creo que, a ver, las causas desconocidas, ahorita vamos a tocar cada uno de Cada ellos, caso, ¿no? exactamente. Pero las causas desconocidas también es un problema cardíaco. O sea, si tú le estás metiendo a tu cuerpo constantemente alcohol, drogas, vives esta vida desenfrenada, pues el cuerpo también te va a cobrar factura, ¿no? Sí, y por eso, bueno, en el caso que estás mencionando fue porque las autoridades francesas decían que no era necesario hacer una autopsia y simplemente determinaron que la causa de muerte era esa, un paro cardíaco. Exacto. ¿Por qué no empezamos con Brian Jones? Exactamente, Brian Jones murió el 3 de julio de 1969.
Para aquellos que no estén familiarizados con su nombre, él fue el fundador de los Rolling Stones. Fue el que creó el nombre de los Rolling Stones, a quien se le ocurrió la idea, quien puso el anuncio en una revista o en un periódico para buscar a otros integrantes de la banda. Él es el miembro originario. Y gracias a este anuncio que publicó, bueno, pues se unieron Keith Richards, Mick Mick Jagger, Jagger, Charlie Watts, Charlie ajá. Watts, exactamente. Bueno, Pero pues sí, este hombre tenía una personalidad arrolladora, Fer. Dicen que, y él se creía, obviamente, esta personalidad arrolladora y no quería que nadie más tuviera esto, pero imagínate competir contra la personalidad como de Keith Richards, por ejemplo, y el mismísimo Mick Jagger. Yo que he tenido oportunidad de ver a los Rolling Stones en varias ocasiones, la energía de Mick Jagger, yo creo que, a ver, los conciertos de los Rolling Stones son espectaculares, con grandes producciones, pero podrían tener dos bocinas y una pantalla al lado que sola la presencia de Mick Jagger lo llenaría. Y entonces era también esta competencia de popularidad y más con el vocalista, ¿no? Que es como la cara de la banda. siempre hay como estas rencillas entre el vocalista y el resto de los integrantes. Tiene que haber una armonía muy especial para que se puedan llevar durante toda la carrera o la historia del grupo. Y no fue el caso de Brian, que tenía problemas no solamente con Mick Jagger, sino también con Keith Richards, que le voló a una novia, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, ¿y qué me dices, no? De Eric Clapton también, ¿no? Con Patty Boyle y uno de los Beatles. Y bueno, eso de robarse novias estaba como, les gustaba robarse novias, pero no, no hagan eso, chicos. No, pero ese era bien mujeriego, ¿eh? Cambiaba de novia a novia, a novia, a novia. Siempre estaba con una novia diferente y de hecho fue una de sus novias quien lo encontró en el fondo de una piscina en su casa en Sussex, allá en Inglaterra. Exacto, es importante también mencionar que ya lo habían corrido de los Rolling Stones, ¿no? Pero estamos hablando de 3 semanas antes de la muerte. No sé si 3 semanas, pero muy poco tiempo. Muy poco tiempo, como un mes, 3 semanas antes de... Ajá, sí, o sea, después de, ¿no? Todos estos excesos, de todas estos roces que había con los demás integrantes de los Rolling Stones, Mick Jagger y compañía deciden decirle, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir en la banda, esto ya es insostenible, y lo corren de los Rolling Stones, ¿no? No sé cómo habrían sido las cláusulas que tenían al principio de la banda, ¿no? De quién se queda con el nombre, por ejemplo, de entrada. Exactamente. Mick Jagger fue el que tuvo la idea de la boca, ¿no? De la boca de los Rolling Stones. ¿Y sabes en quién está inspirada esta boca de los Rolling No. Stones? En la diosa hindú de Kali, en Kali. Oh, wow. Porque Kali es una diosa que tiene la lengua de fuera y es una diosa poderosísima que rompe todos los problemas o desatanudos. Y cuando Mick Jagger fue a India y entonces saca la imagen de Cali, que le parece interesante, y cuando hay que decidir cuál es el logotipo de la banda, pues Mick Jagger pide que se inspiren en Cali y bueno, el resultado es este. Es una idea extraordinaria porque es como el símbolo de los Rolling Stones, ¿no? Nada más el nombre, sino también esa boca especial es lo que hace a los Rolling Stones quienes son. Y pues tristemente él fallece en la piscina de su casa, como lo estábamos diciendo. La novia, Anna Wallin, todavía decía que él estaba vivo cuando lo sacaron, pero a mí me parece que ya estaba alucinando. Se habían metido, yo creo que hasta la alfombra ahí. La verdad es que también había un abuso tremendo de drogas y alcohol en ellos como pareja. Él, precisamente por esos problemas, fue que lo corren de la banda. Así es, y bueno, después la causa de la muerte obviamente fue por ahogamiento, Ujú. pero también tenía en su cuerpo, ¿no? Tenía niveles altos de diferentes De sustancias, sustancias tóxicas. pero también, ¿no? Empiezan las teorías de conspiración, si fue un asesinato, si lo mandó matar su dealer, ¿no? Porque le debía dinero. También dicen que pudo haber sido un constructor y hasta la propia policía.
¿Tú crees? A mí se me hace más bien que fue una muerte accidental como la de Liam Payne de One Direction. Ya O sea, sabes que estaba muy drogado, se cayó y se ahogó. yo creo que estaba muy, muy drogado y estaba muy cerca de la piscina, sin supervisión, se cayó a la piscina y se ahogó. Eso es a mí lo que me parece. Es como lo más simple, porque estando en su casa y que entre alguien y lo mate, puede ser, ¿eh? Pero a mí eso es lo que me parece como la muerte de Liam Payne. Y esa muerte de Liam Payne, luego la hablamos porque también estuvo terrible. Horrible, horrible. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el Club de En los el Club de 27. los 27 hoy. Y Y seguimos con seguimos otro gran músico. otro Legendario. gran músico, el gran Jimi Hendrix. Él muere el 18 de septiembre de 1970. Su nombre real fue Johnny Allen Hendrix y es considerado pues el más grande guitarrista de todos los tiempos. Si tú le preguntas a cualquier guitarrista, dame tus 5 tops, siempre está Jimi Hendrix en esa lista, ¿no? Es un referente porque empezó a tocar la guitarra cuando tenía solamente 15 años. Y si piensas, se murió a los 27, solamente tuvo 12 años de evolucionar en su capacidad de tocar la guitarra, ¿no? Sí, la Él empezó, revolucionó totalmente, sí. él empezó tocando con Little Richard. ¿Te acuerdas de Little Richard? Ajá, ajá, ajá. Una vez yo me fui de vacaciones con mis papás a San Diego y de pronto estábamos en un hotel y nos subimos al elevador y sube Little Richard al elevador. Así de la nada. O sea, mis papás se quedaron como, sobre todo mi papá dijo, porque mi papá era súper fan del rock and roll, lo reconoció al instante, nada más nos sonrió, solo porque no teníamos cámara o porque no había teléfonos celulares, porque no nos hicimos la fotografía, pero fue casual y fue increíble encontrártelo así de la nada en el hotel. Pero no le dijeron, hola, ¿cómo estás? Y lo Sí, o sea, todos saludaron y quedamos así. como así de, hey, hey, él nada más sonrió, como que iba en su rollo, nada más nos sonrió porque se dio cuenta que lo reconocimos al instante. Una leyenda también de la música, Little Una Richard. leyenda de la música. Y bueno, pues Jimi Hendrix estaba también con una mujer cuando murió y pues se tomó un cóctel de pastillas para dormir, se tomó muchas pastillas para dormir, se mantuvieron pues despiertos durante mucho tiempo de la noche y pues también, ¿no? Un cóctel entre drogas y pastillas para dormir, para descansar, ¿no? Sí, él abusaba también de todo tipo de drogas. En aquel entonces la droga por excelencia, lo que ingerían, perdón, los músicos era LSD y había también un abuso extremo de anfetaminas por parte de Jimi Hendrix. Una Así es, historia trágica. trágica. Y bueno, las teorías de conspiración, ¿no? De que también pudo haber sido un asesinato. Había una teoría de estas teorías de conspiración que decía que su manager lo había matado o como encaminado a que hiciera todo esto, que porque había un seguro de $2 millones y que lo quería cobrar. Ya no supe si sí hubo un seguro, si lo cobraron, pero era la teoría de los $2 millones y obviamente también la teoría del suicidio, ¿no? Porque su familia empezó a decir que estaba muy triste, que no estaba pudiendo lidiar con la fama, que estaba como en una depresión y que también pudo haber sido un suicidio, ¿no? Con el consumo. A ver, ¿quién se mete 9 pastillas para dormir, Sí, sí, ¿no? sí, exactamente. Y además las mezclas con alcohol y las mezclas con otras cosas y pues es un combo letal. Es que la mayoría de las muertes así, son combos, ¿no? De antidepresivos y anfetaminas y para dormir y para sentirme bien y un poquito de cocaína y un poquito de marihuana y un poquito, o sea, Sí, no, no bomba tienen molotov. límite, no tienen límite. Quieren seguir sintiendo y sintiendo las sensaciones al extremo y abusan y por eso se mueren. Porque la mayoría de los casos están relacionados con abuso de drogas, ¿no? Sí, esas combinaciones fueron realmente letales para muchos y siguen siendo letales para muchos. Y bueno, es importante, ¿no? Mencionar la actuación de Jimi Hendrix en Woodstock, porque fue de las legendarias. El otro día estaba viendo una lista de lo que le pagaron a los artistas que se presentaron en Woodstock y eran así como $100, ¿Cómo doscientos crees? dólares, $500 y creo que el que más ganó en ese gran concierto de Woodstock fue Jimi Hendrix precisamente.
Sí, pues era el principal, era el acto principal de Woodstock 69. ¿Tú te acuerdas que en el 94 se hizo otro Woodstock? ¿En Estados Unidos o el que Estados intentaron? Unidos, en Estados Unidos. Se Sí, organizó. pero todo un relajito que Sí, no sí, le sí. salió tan bien, ¿no? Te lo estoy diciendo porque nos invitaron a nosotros cuando trabajamos en la estación de radio. ¿En Nos Alfa? invitaron en Alfa, sí, 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 nos invitaron a Woodstock y mi jefa, de aquel entonces, nuestra jefa, que Aguilera, me dice, oye, a lo mejor te tienes que ir a Woodstock, al festival de no sé qué. Y yo dije, ¿what? Por supuesto que sí, feliz de la vida, o sea, con todo lo que hay de la historia del Woodstock original y por alguna razón se canceló este viaje y fue un Mm. desastre. Fue un desastre total, hubo lodo, fue una muy mala organización. Se hubieran quedado mejor con el Woodstock original. No era necesario reclamar. Lo han tratado de revivir varias veces, Sí, 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 claro. pero el lugar, ¿no? La granja, Woodstock, pues ya no quería ser como este tipo, prestar el nombre y prestar el lugar, y se querían cambiar que para un lado, que para el otro, a ver, yo creo que fue el festival legendario de la historia de la música y fue tan exitoso que obviamente la gente quiere siempre repetir el éxito, pero está siendo casi imposible No, lograr bueno, esto. ahora hay otros festivales legendarios como el que tuvimos la semana pasada de Coachella, que ahora ese es el festival como que por excelencia en los Estados Unidos. Un Y día hay hay que otros. ir a Coachella. Oye, estaría increíble ir a Coachella, ¿no? Pero yo me acuerdo que Coachella empezó como con un rollo un poco más alternativo, era un rollo más Sí, alternativo. y te tenías que disfrazar, ¿no? Como de vaquero, Totalmente. Ahora como que se ha vuelto un poco más mainstream, un poco más más para todo el fresín, mundo, más fresita, encuentras actos de todo tipo, pero bueno. Oye, nos vamos con la que sigue, que también estuvo en Woodstock. que también estuvo en Woodstock, fue uno de los actos principales de Woodstock, la dama Janis Joplin, que se muere el 4 de octubre de 1900. Así es, esta gran dama. Oye, se murió 2 semanas después de Jimi Hendrix, ¿eh? Solamente habían pasado 2 semanas entre la muerte de, o pasaron 2 semanas entre la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin. Sí, yo me acuerdo que decían las tres Jotas, ¿no? Aparte del Club de los 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Eran las tres Jotas que habían muerto, ¿no? A los Otra 27 años. coincidencia, ¿no? Exacto, los nombres con J y así. Oye, también decían por ahí que había como un símbolo de maldición, porque en algunas de las muertes encontraban siempre un encendedor blanco. ¿Cómo? Sí, que en la escena del crimen, cuando los encontraron muertos, había un encendedor blanco. No sé si era con lo que encendían las drogas o si con lo que consumían cannabis, pero siempre había como un encendedor blanco. No en todas, solo en algunos de los casos. Eso leí ahora que estuve investigando sobre las muertes del Club de los Ay, yo 27. creo que esa fue una coincidencia. O sea, sí me hace Sí, sentir, ¿no? obviamente, es una coincidencia. Porque no soy experta, pero por ejemplo, la heroína creo que sí la calientan, ¿no? Como en una cuchara. Creo que sí, 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 sí. No, Y no, bueno, tampoco tengo idea de cómo se consume. Pero pues el cannabis sí hay que encenderlo con un encendedor, porque también abusaban de la marihuana. Oye, pues Janis Joplin, una gran, gran, gran cantante que se distinguía por tener estas vocales así medio acidonas de mezzo soprano y tenía una presencia escénica impresionante. Solamente la veías ahí, la manera de moverse, cómo se agitaba, cómo se movía en el escenario, impresionante. así es. De hecho, va a haber una biopic de Janis Joplin. Están ya en trabajo para hacerla y creo que va a ser muy interesante como explorar más a fondo la vida de esta gran mujer que definitivamente es la que revoluciona y la que empieza a hacer como este gran camino para que otras mujeres en la música pudieran abrirse paso, ¿no crees? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, fue el gran ícono de la música del rock and roll. Ella abrió un camino importante para figuras que actualmente se presentan en los conciertos. Y ella tuvo, fíjate que ella empezó con un grupo, ella estuvo o creó 2 de sus álbumes con un grupo y después se lanzó como solista y fue ahí donde arrancó como loco. Ella hizo un disco que salió cuando ella estaba viva y el otro disco fue póstumo. Sí, porque cuando muere estaba justo grabando un álbum, Exactamente. estaba grabando y afortunadamente pudieron grabar varias canciones para después el álbum póstumo.
Sí, Oye, caray. era noviera también mi Janis, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que cuando te sorprende la fama, es mi teoría, ¿eh? Te sorprende la fama y puedes tener lo que quieras o lo que te pongan enfrente, y no necesariamente los que están a tu alrededor son los más sanos de la vida. Y entonces te empiezas a encontrar en una situación en donde no sabes lidiar con la fama y que salgas a la calle y que todo el mundo te persigue y que todo el mundo te reconozca y que te guste un hombre o te guste una mujer y digas, ah, pues ese, y ese lo tengas. O sea, Exacto. no hay como esta conquista o esta lucha, ¿no? De quiero conquistar a alguien, quiero con alguien, y que lo tengas tan fácil y tan a la mano y tan, levantes el dedo y en ese segundo estés rodeado de cosas. Yo creo que la tentación, ¿no? Hace al ladrón. Igual aquí. Sí, totalmente. Yo creo que Janis aprovechó de estas circunstancias, pero o sea, nada más de verla, yo me imaginaba que era un poquito más como que le gustaban las mujeres. Eso es lo que a mí me Pues, parecía y me sorprendió en la investigación ver que pues sí había tenido bastantes novios hombres. pues yo creo que, pues como muchos, ¿no? David Bowie, Mick Jagger, ¿no? Que también exploraron su sexualidad un poco más allá de lo hetero. De lo conocido. Exacto. Y bueno, ella muere, ¿no? Poco después de Jimi Hendrix. Dicen que fue una sobredosis accidental, que había estado tratando de dejar las drogas, recae en este intento y había ya, o sea, ya había habido varias alarmas, cositas que Red llamaban, flags, no, ¿no? sí, es que 7 veces por motivos de alcohol, ¿no? De la cantidad que se metía de alcohol, 7 veces estuvo a punto de morirse antes de que realmente se muriera, ¿no? Entonces le decían, bájale, 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 trata de bajarle y no. Y bueno, dicen que fue una sobredosis accidental, obviamente no fue un suicidio, como en muchos de los casos, ¿no? Sobredosis accidental. Y Ujú. una de sus mejores amigas también dijo que no, que lo que había pasado es que se había caído y se había golpeado. Y otra teoría hay de que había otra persona involucrada en el lugar. Me encantan esas teorías. Las Se de golpeó y conspiración, oye, y espérate, la que sigue la teoría de conspiración también se está cayó buena. y se golpeó la cabeza. Oye, el siguiente también, bueno, para mí es de este grupo de cuatro grandes músicos, es mi favorito. Jim Morrison, es que la personalidad de Jim Morrison, su cinismo, ¿no? El no me importa, lo voy a hacer, le pesa a quien le pese. Creo que, bueno, hay, no desde las primeras películas que se hacen de una De una banda. figura de la música fue precisamente la de los Doors, ¿no? Yo, bueno, mi padre era fan de los Doors y me acuerdo que tenía los discos de los Doors y yo me quedaba viendo siempre las portadas del disco porque hay una en donde se ve como un ángel. Yo lo Ujú. veía como un ángel. Yo era un niño y lo veía y decía, es que wow, me parecía guapérrimo, me parecía lo más guapo del mundo, Jim Morrison. Sí, sí, yo creo que aparte de guapo, la personalidad, ¿no? Era una energía y una forma de sacar toda su sensualidad cuando se presentaba en el escenario, era impresionante. Sí, Y para los que no lo conocimos como músico en una etapa de adolescentes un poco más adultos, Oliver Stone revive a Jim Morrison con esta película de The con Doors, Val Kilmer, Val Kilmer, que acaba que de acaba fallecer de hace morir, unas justo, semanas. justo. Y que Val Kilmer lo hace Lo hace excelente. espectacular, ¿no? Espectacular. Y también empezó a tener Jim Morrison muchos problemas con la banda. De repente en shows se quedaba tirado en el piso, ¿no? Y no se paraba en todo el concierto. Sí tuvo un abuso importante de sustancias durante toda, pues digamos, toda su carrera musical, ¿no? De que menos desde que empezó. Sí, de hecho lo arrestaron en un concierto, después de un concierto que dio en Miami, porque tuvo exposición indecente, ¿no? Se bajó los pantalones y enseñó todo y preguntaba, ¿quieren verlo? ¿Quieren verlo? Te lo juro. Y bueno, finalmente después del concierto hubo una audiencia, lo arrestaron, no lo metieron a la cárcel porque el juez dictaminó que era una persona con mucho talento, que solamente le iban a meter una
mega ¿Multa? multa, una mega infracción y fue lo único que pasó. Pero muy poco tiempo después es cuando fallece. Así es, él tratando de escapar de Estados Unidos, ¿no? De todos sus problemas y de todo lo que pasaba allá, se va a vivir a París con su novia Ujú. y bueno, es la que lo encuentra muerto en la tina de su habitación, ¿no? Y es como determinan que, bueno, falleció de un paro cardíaco, era lo que decían. Dicen que las últimas palabras que dijo este hombre, Jim Morrison, fue, ¿sigues ahí, Pam? Que era el nombre de su novia. ¿Sigues ahí, Pam? Yo creo que ella estaba del otro lado de la puerta. Ajá. Después, cuando ya no oyó ningún sonido, entró al baño y lo encontró ahí. La escena de la película es maravillosa. Es rudísima, es súper Rudísima, muy ruda, fuerte. pero muy bien iluminada. Lo ves ahí él así como un dios, casi casi en la tina. Sí, sí, también hay las teorías de conspiración, ¿no? De que hay dos, ¿no? Dos teorías. Una de que fue un asesinato, que pudo haber sido, y la otra es que cuando estaba, pues, en todo este drama de la fama y de los abusos y demás, él le comentó a los demás integrantes de los Doors que no sería mala idea fingir su muerte, ¿no? Entonces, es como de este lugar escondido en el mundo en donde han de estar Pedro Infante y Elvis y Jim Morrison también, porque empiezan las teorías y de hecho hay un nuevo documental en donde dice que Jim Morrison vive cerca de Nueva York, en el upstate New York, arriba del estado de Nueva York, y que se dedica, no me acuerdo si mecánico o constructor, O y sea, que sigue vivo y que que sigue vivo, que se regresó a Estados Unidos. Este documental está como muy por encimita porque no te da unos, pues, hechos, ¿no? De que, a ver, hechos Fernando fundamentales. Martínez vive en esta calle, váyanlo a buscar, ¿no? Pero hay una foto, Fer, en donde se supone que está el Jim Morrison a esta edad, ¿no? Que ya es un hombre grande, y tiene como la posición de los ojos idénticos, hay un lunar por ahí, la nariz, o sea, sí se parecen. Miren, a ver, voy a buscar la foto y se las pongo aquí. Oye, ¿A poco no se parece muchísimo? sí se parece, pero a ver, esas teorías me parecen ridículas de que sigue vivo, que se quiso escapar de la fama. Yo no creo. Ya cuando están metidos en ese rollo y abusando de sustancias estupefacientes, me parece más factible que se haya muerto ahí en la tina de su hotel en París con su novia. Pues Oye, sí, por cierto, la tumba está aquí en París y se puede ir a visitar. Una vez que la fui a visitar, puedes ver todavía gente que llega y están llorando enfrente de la tumba, ¿eh? De verdad, así de, y le "Ah", cantan canciones y le siempre cantan tiene canciones, velas y tiene, ¿no? siempre hay flores. O sea, es una de las tumbas más visitadas en el cementerio de Père Lachaise aquí en París. Pero nunca me has llevado, fíjate, a ver a A la ver, la tumba. próxima vez que vengas te llevo porque hay algunas tumbas interesantes. Está la de Oscar Wilde. La de Ajá. Oscar Wilde tiene puros besos con lipstick todo alrededor de la tumba. Llega la gente y la besa a la tumba. Ah. Tumbas interesantes que, bueno, si eres fan de alguno de estos personajes públicos, pues vale la pena visitar. Pues Oye, nos sí, vamos con alguien más contemporáneo, ¿no? vámonos con la muerte de Kurt Cobain. Híjole, hay tantas cosas alrededor de esta muerte, de este suicidio, también llena de teorías de conspiración. Un hombre que, pues sí le puso un lugar importante al grunge dentro de la escena musical. Creo que hay bandas que cambian el rumbo de la historia y el rumbo de la música, como el caso de los Beatles, de los Rolling Stones, y yo creo que Nirvana tiene también este poder de cambio y de influencia en la gente. Yo me acuerdo cuando muere Kurt Cobain, ¿tienes la fecha exacta? Se murió el 5 de abril de 1994. Se Exacto, acaban yo de para cumplir dos ese, semanas. ajá, yo para ese entonces pues ya trabajaba, estábamos en Alfa, tú también, ¿no? Ya habías Sí, entrado. de hecho, te iba a comentar que yo hice un especial de Nirvana después de la muerte de Kurt Cobain ahí en Alpha. Y justo cuando llega, yo tenía antes que tú los MTV News y entonces llega la nota
¿no? Y llegan, porque antes no había internet y no podías buscar tu información en internet, tenías que ir a Radio Red a buscar los cables que llegaban, ¿no? Entonces aparece que llega, que muere Kurt Cobain y digo, no puede ser, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces hablo, no me acuerdo si era el 09 o el 05, donde hablabas a la operadora internacional. No me acuerdo. Entonces marco al 09 y ¿a dónde la comunico? Ya sabes. Y le digo, ¿me comunica alguna estación de radio en Seattle, Washington, por favor? Y me dice, ¿hay esta o esta? Le digo, pues esta, ¿no? Me gustó el nombre. Y me contesta el locutor que estaba en vivo, ¿no? Le digo, hola, habla Luisa, trabajo en una estación de radio en México, nos está llegando esta información, ¿qué saben ustedes? Se dejó ir como hilo de media y me empezó a decir todo lo que había pasado, que estaba, ¿no? En este invernadero y que lo había encontrado el electricista. Toda la información la tenía este hombre y la verdad es que fue una buena transmisión de un evento tan trágico como el suicidio de Kurt Cobain. Sí, yo creo que es una de las noticias que más ha impactado al mundo de la música contemporánea, porque, bueno, como el resto de los demás que tenían 27 años, fue una muerte trágica, fue un suicidio, dejó una carta, que de hecho Con aquí una tengo una fotografía, escopeta. con una escopeta y deja una carta en donde dice, yo creo que Francis Bean, que es el nombre de su hija, serás mucho más feliz en esta vida Sin sin mí. mí. Eso es lo que más duele de leer esta carta, ¿no? Y vas a salir adelante. Courtney Love, que era su esposa, con quien se había casado un par de años antes. Es una historia impresionante, trágica. Y fíjate, se me hace raro que no se haya hecho ninguna película de la vida de Kurt Cobain. No creo que tarde mucho. La relación con Courtney Love era muy tóxica. Eh, me, me, da gusto que Francis Bean, ¿no? Ya tenga su vida resuelta, como decía mi papá, cuando tengas tu vida resuelta voy a estar en paz. Eh, acaba de tener un bebé y se casó con el hijo de Tony Hawk. ¿Sabes quién es Tony Hawk? Tony Hawk es un patinador, un skateboarder. El más famoso de la historia de la humanidad es Tony Hawk. Se casó con el hijo. Y Tony Hawk era fan de Nirvana y el otro día hizo una publicación con uno de los boletos de un concierto de Nirvana al que él fue. Y pone en su post, Kurt, estarías muy orgulloso de nuestro nieto, ¿no? A mí me pareció súper emotivo Sí, 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 esto. totalmente. Ajá. De hecho, sabes que les quitaron la patria potestad a los dos al principio de cuando nació Francis Bean por el abuso de drogas. Creo que fueron un par de meses o algo, como para que aprendieran, luego se la regresaron. No sé, yo creo que fue una relación trágica entre los dos. Su manera de lidiar con la vida era problemática. Había muchas cuestiones de problemas entre los miembros de la banda a causa de Courtney Love. Creo que era Dave Grohl el que tenía más problemas con ella que Chris Sí, Novoselic. porque apenas están limpiando, ¿no? Limando asperezas. Y también, ¿no? La teoría que empezó a surgir y que sigue circulando por ahí es que Courtney Love lo mandó matar, ¿no? ¿Tú crees? Estas Sí, teorías conspiracionales ya me están dejando mudo. ya sé, pero hay como digo, no te puedo asegurar nada, pero hay como varias cositas ahí, ¿no? Como que Yoko Ono también mandó matar a John Lennon, John Lennon. ¿no? Oye, pero ¿sabes qué es lo que está extrañísimo, por ejemplo? Que él se murió el 5 de abril del noventa y Ujú, cuatro y ujú. el cuerpo lo encuentran hasta el 8 de abril, cuando el electricista va ahí al invernadero. ¿Dónde estaba Courtney Love? O sea, Exacto, ¿por 3 qué no? días. A ver, pero también, a ver, estas personalidades erráticas de nadie me busque, no quiero saber del mundo, pues no lo buscas si no quieres saber del mundo, ¿no? Y 3 resulta días que estás casado y tienes una hija, no sé, muy raro. Se me hizo sí, muy sí, muy raro una trágica muerte, la muerte de un ser humano y el nacimiento de una verdadera leyenda, ¿no? La de Kurt Cobain. Oye, Y fíjate que... sabes que 2 semanas después, justo, Ajá. muere una integrante de Hole. Courtney Love tiene una banda que se llama Hole y 2 semanas después muere esta mujer
a los 27 años también. También. Sí. No, qué historias. Oye, vámonos con la última. Ay, esa sí, bueno, todas me dolieron, pero como Es la que de esta Kurt me y gustó esta más también. porque es la más reciente de todas. Es la más reciente y con un talento y una voz espectacular, la gran Amy Winehouse. Oye, toda la presencia, su forma de vestir, el peinado clásico, este maravilloso, la A mí no me voz que alcanzaría tenía ni para Amy medio Winehouse, peinado, que no me alcanzaría ni para medio peinado, pero ¿no? Yo creo que tenía extensiones o algo, ¿no? pues sí, y ella Lo hacía. desde chavita, ¿no? Con temas de amistades, ¿no? Como que no encontraba amigas, ya encuentra a las amigas, encuentra su voz. Y fueron una serie de eventos desafortunados, empezando porque ella se quería rehabilitar, ¿no? Ella empieza con esto de la fama. La fama, todo el mundo cree que la fama, ay, yo quiero ser famoso, y yo quiero ser cantante, y quiero Se ser conocido descontrola por completo. por completo. Al no poder lidiar con la fama, empieza a tomar alcohol como para sentirte menos mal. Y entonces ya cae en el abuso de sustancias. No escogió bien a sus parejas. Creo que fueron una muy mala influencia en su vida. Escogió muy mal a sus parejas y yo creo era una pena verla ya al final en sus últimas presentaciones completamente perdida, se le iban las letras, no sabía por dónde caminaba en el escenario, era verdaderamente horrible verla así cantando en un concierto cuando tenía uno de los más grandes talentos. Así es, ella pide ayuda varias veces, se va a una isla, no recuerdo en dónde, al Caribe, algo así, a recuperarse, sale, le va mejor, empieza, recae y le pide a su papá ayuda. Le dice, papá, necesito salirme de esto, necesito rehabilitarme, necesito salirme. Y el papá le dice, sabes que no puedes, porque tienes unos compromisos que cumplir. Y entonces el papá, en vez de decir, paren al mundo, me llevo a mi hija, dijo, no, ¿cómo? Estamos perdiendo millones. Entonces síguele tantito y ahorita ya, después que acabe eso, ya te llevo a donde tú me quieres decir. Yo creo que un ¿Y poco qué como crees? lo que le pasó a Vichy, ¿no? Sí, pues sí, Vichy también fue también el caso lo de Avicii. consideraban como una máquina de hacer dinero y órale, órale, acá vas acá y tienes concierto. Terminó por agotarse él también. Claro, y a lo mejor, ¿no? Me salgo de esto y me salgo para siempre. Oye, y se hizo una buena película de Amy Winehouse, de su vida. Muy buena película de Amy Winehouse, con una actuación realmente admirable. Ujú. Y, y pues hay muchas cosas alrededor de la muerte de Amy Winehouse, ¿no? Es que su manera de mezclar los ritmos, el soul con el rhythm and blues, con el jazz, ella empezó en el rollo del jazz, después fue evolucionando, saca su primer disco que funciona muy, muy bien, es un éxito, pero es cuando saca la canción de Rehab con el disco de Back to Black, que es una explosión total la música de Amy Winehouse. Y por eso la recordamos sobre todo, ¿no? Por eso la recordamos a la gran Amy Winehouse. Sigue habiendo muertes inesperadas, como la que decíamos, Avicii, y también Liam Payne, y pues todas estas que nos Gente sorprenden. joven. Es que me puse a pensar el otro día. Imagínate que, por ejemplo, Michael Jackson se hubiera muerto a los 27 años. Esto habría sido en el 85. ¿Cuánta buena música que creó después no Se habría habríamos, perdido. se habría Exacto. perdido? El ¿Cuánta disco buena música nos de perdimos de todos estos? esa es la reflexión que hay que hacer. O sea, cuánta buena música y cuántos buenos conciertos nos perdimos de todos estos músicos. Si siguieran vivos, habrían seguido creando, innovando, evolucionando sus géneros. Y serían como la leyenda viviente o no? Porque Es que ahora son leyenda, pero hubieran seguido siendo leyenda, o sea, hubieran pasado al viviente yo creo que sí, imagina, por ejemplo, Prince, por ejemplo, que es uno de los músicos que fallece a sus 50 y tantos, pues es una leyenda de la música. No por el desde antes de su muerte. Desde antes de su muerte. Él se convirtió en una leyenda y siguió su trayectoria hasta los 50 y tantos años que le tocó vivir, pero yo creo que seguirían siendo leyendas. Ahora, los mitificamos porque obviamente fallecen a los 27 años.
Esa es la principal razón por la que pensamos que, wow, son como dioses. Sí eran grandes músicos, pero el mito viene de fallecer tan joven. Oye, y los 27, estás al principio de tu vida, ¿no? Haber logrado tanto a los 27, por ejemplo, Jean-Michel Basquiat, el gran artista plástico, también murió a los 27. También Y es otro de después de, los... y después de haber hecho todo lo que hizo, ¿no? Como que, no, si ves todo lo que hizo en su vida, dices, no, este tipo vivió hasta los 50. Sí, 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 No, a exactamente. los 27 estás empezando a despertar. Era muy prolífico Jean-Michel Basquiat también. Me encanta su pintura. Me encanta Basquiat. Amo la pintura de Jean-Michel Novio Basquiat. de Madonna. Novio de Madonna, gran amigo y enemigo de Andy Warhol, que por cierto Andy Warhol, ahora que estuve leyendo, siempre estuvo vinculado con los artistas de los 60s y los 70s. Mick Jagger, tuvo relación con Jimi Hendrix, con Janis Joplin, conocía a todos Todos se veían en el estudio 54. en los ¿Qué 70s. habrá pasado en ese estudio Imagínate las 54? leyendas que ahí se crearon. Sí, y todo, todo, quién con quién, y quién llegó con quién, y quién acabó con el otro, y los abusos, y Sí, ese, ahorita no hay ninguna discoteca que sea igual de mítica donde se presenten todos los artistas, ¿no? no, caray, no. Yo me acuerdo en Londres había una que se llamaba Palladium, y también era así como, wow, la discoteca, y entrar ahí era todo un tema. Sí, ha habido clubes legendarios, pero así El como el Baby Zeus, O en Acapulco, yo creo que también tiene buenas historias. el bebió. El Baby O de Acapulco. Sí, 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 me tocó ir. Oye, pues qué tal que pudimos hacer un desglose muy a detalle de el Club de los 27, de los más grandes músicos en la historia que fallecen a una edad temprana. Así es, y no nos estamos olvidando de la litografía de Madonna, porque hoy es la tercera y última pregunta, y es muy importante que a partir de que digamos ahorita la pregunta, nos contesten las tres preguntas juntas en un comentario y es importante que nos sigan en redes sociales. O sea, si el primero que ponga las respuestas no nos sigue en redes sociales, no puede ganar. Y tiene que Exactamente. estar suscrito al canal de YouTube y pues nada más que nos pongan sus datos, pero que no se vea en público. ¿Cómo podemos hacer eso, Fer? Y ahorita no te preocupes, eso lo resolvemos fácilmente. Ok, no, contesten la pregunta, mucha suerte al primero que nos vea, porque el que se sepa la pregunta va a ser porque no fue el primero en ver y en escuchar el podcast, para que pues se pueda llevar esta litografía que yo les enviaré. Esperemos que estén en México, chicos, porque si no, No tienen las otras dos preguntas, vean los dos capítulos anteriores para que sepan de qué se trata. Ahí estamos justo. liberamos las preguntas. Y la tercera pregunta, la tercera y última, ¿quién es el productor del disco de Confessions on a Dance Floor de Madonna? Eres un barco, No está tan... eres un barco, pero está bien, te Bueno, la idea es perdono. que ayudar. Eres el Titanic. No está tan fácil, ¿o sí? Bueno, No, si eres fan de Madonna, es yo uno sí de me los... la supe, pero está perfecto, está perfecto. El chiste es que alguien se la lleve, que disfrute esta litografía y pues ya estamos en Central Pop constantemente. Vamos a estar dando artículos promocionales. Ya sé qué es lo próximo que vamos a dar, fíjate. que vamos a dar. Es sorpresa, luego te digo. Ok, próximo capítulo lo revelamos. Exacto. Oigan, muchísimas gracias por habernos visto en este episodio especial del Club de los 27. Soy Fernando Martínez. Yo soy Luisa Carrandi para los que nos están escuchando en Spotify. Y pues acuérdense, tenemos una cita todos los jueves. Hay un nuevo capítulo, sí o sí, de Central Exactamente, Pop. exactamente. Todos los jueves, no se lo pierdan y nos vemos en el próximo con un nuevo tema igual de interesante. Así Gracias, Luisa. es. Gracias, Fer. ¿Ya te vas a dormir, París? ¿Cómo estás? ¿Hace frío? No, no hace frío, ¿eh? Son las 7 de la noche. Me parece muy bien. ¿Y ya no te estás congelando?
No, ya se fue el frío, Qué finalmente. bueno, qué bueno. Si no, ya sabes, aquí estamos a 27. Te quiero y nos vemos la próxima semana. Yo también te quiero, Fer, los quiero a todos. Bye.